Y otro de los ministros designados, el de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, llega a la cartera con grandes retos para enderezar el rumbo de la economía. La tarea no es fácil porque de entrada tiene que lidiar con la enorme deuda y con el gasto desbocado de la actual administración y sobre cómo va a tapar el hueco fiscal y convencer a los inversionistas para que regresen al país. A ver, llego con un sentido de responsabilidad muy grande. Tenemos cuatro desequilibrios importantes que tenemos que enfrentar en el muy corto plazo. El primero, como usted lo menciona, es el tema fiscal, un déficit que estimamos está alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. El segundo tema es la deuda, un crecimiento explosivo del nivel de nuestra deuda que está hoy por encima de 1.200 billones de pesos. El tema de la crisis energética, el riesgo de que el país entre en un periodo de apagón y un tema del que se habla poco, pero que es también trascendental, que es el estancamiento de nuestro comercio exterior. El país acumula un segundo déficit, no solo el fiscal, sino el comercial, por 16.400 millones de dólares el año pasado, el más alto de nuestra historia. Nunca es fácil recortar, ¿no? Es muy fácil gastar, es muy difícil ahorrar. Lo primero que vamos a hacer es un decreto de congelamiento real del gasto público. El gobierno actual emitió un decreto de congelamiento del gasto, pero realmente pues no lo está cumpliendo. Lo que sabemos es que están contratando y comprometiendo todos los recursos hasta el último día de la administración. Lo primero es congelar el gasto, hay que frenar el abuso del gasto que le ha hecho tanto daño a la economía. El segundo es revisar el espacio que queda en el presupuesto del año 2026. Hay muchas partidas que no se van a ejecutar porque el gobierno pues ha sido en eso muy poco eficiente y ahí hay otro espacio para hacer recortes importantes. Y necesitamos ponernos a trabajar en reperfilar la deuda, que no es renegociar la deuda. Reperfilarla es buscar cambiar algunos de los vencimientos que tenemos para generar un espacio en materia del servicio de la deuda, que es algo que también tenemos que hacer muy rápidamente. El ministro designado Miguel Gómez Martínez también habló sobre el salario mínimo. El salario mínimo hay que proteger el poder de compra, pero uno no puede subir como lo hizo este gobierno el salario 4 veces por encima de la inflación y creer que eso no va a tener consecuencias eh, en el mediano plazo. Se aumentan los costos de la economía, se baja la rentabilidad de la economía y sobre todo el aumento del salario mínimo tiene que estar ligado a la productividad. Si uno produce más, pues puede pagar mejores salarios, pero si produce menos, subir los salarios lo único que hace es debilitar la capacidad productiva. Entonces, en ese orden de ideas, lo importante es, claro, proteger el poder de compra, pero los ingresos, los salarios tienen que tener una lógica. Si subir los salarios sacara a los países de la pobreza, hace años que la pobreza no existiría. Si fuera así de fácil, pues ya lo habríamos hecho. Todo el mundo sabe que una mala política salarial termina aumentando la inflación y se va comiendo gradualmente la ganancia del salario rápidamente, se la van comiendo los mayores precios. Las amas de casa lo saben muy claramente, que van al mercado y cada vez las cosas son más caras. Ellos sí son conscientes del efecto negativo de la inflación. Igualmente, habló sobre lo que va a pasar con los inversionistas extranjeros. Creo que la reforma tributaria enfocada en favor de las empresas va a ayudar, pero también estamos pensando en un proyecto de ley para atraer inversión extranjera, para que muchos capitales de colombianos que se fueron del país regresen, para que ese dinero que se fue del país atemorizado por la presión fiscal regrese a Colombia. Yo creo que ese es un objetivo que tenemos que emprender apenas lleguemos el 7 de agosto, que es diseñar toda una estrategia para que Colombia vuelva a ser atractiva a los ojos de los inversionistas.